Bueno, pues hola a todos otra vez. Yo ya tengo las 3 en el reloj, así es que si os parece, mientras van incorporándose más personas con nosotros, voy a hablaros un poquito acerca de Antonio, ¿vale? Antonio es consultor estratégico de internacionalización. Ha desarrollado su carrera profesional, entre otras, en dos de las multinacionales más importantes de España, BBVA y Grupo Inditex. En el Grupo Inditex desarrolló su trabajo por más de 6 años en el área de desarrollo internacional de Supply Chain para una de las empresas del grupo, viajando constantemente alrededor del mundo debido a los diferentes centros que el grupo tiene en lugares como China, India, Vietnam, México, Brasil. Es socio fundador de dos empresas en la actualidad, una de ellas dedicada a la consultoría estratégica de internacionalización y la otra dedicada a proporcionar ventajas a los empleados de las mayores empresas españolas. A nivel formativo, Antonio colabora con diferentes escuelas de negocio, universidades y empresas alrededor del mundo, buscando siempre la excelencia en sus imparticiones, tanto en inglés como en español. Como formación decir que tiene un MBA con especialización en Supply Chain en UCA, un MBA por FBS y es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Alicante. Y nada, Antonio, si me he dejado alguna cosita, añádela tú y si no, cuando tú quieras, estamos aquí deseosos y encantados de escuchar tu webinar de hoy. Muy bien, muchas gracias, Vanessa. Bueno, pues nada, la presentación ha sido perfecta, como siempre. Estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Y bueno, vamos a hablar un poco de esas claves de gestión de almacenes, ¿vale? Bueno, os voy a comentar un poquito primero el índice de lo que vamos a ver en esta sesión. Vamos a ver primero a qué me refiero con esas claves que vamos a acabar viendo. Veremos que lo vamos a dividir en tres grandes bloques: orden, procesos y datos. Nos extenderemos en cada uno de ellos explicándolos como merecen. Acabaremos con algunos ejemplos prácticos que me encuentro en mi día a día y además daré la opción de que, pues eso, de que las preguntas que tengáis me las hagáis llegar, ¿vale? Bueno, pues sin más comenzamos. ¿A qué me refiero con claves de gestión de almacén? Bueno, pues al final, y lo iremos viendo a lo largo de esta tarde, sobre todo con esos ejemplos, pero fijaos que esta es una de esas áreas que normalmente las empresas solemos tener muchas veces más abandonada. Nos centramos más en las áreas que son directamente más visibles y parece que son directamente proporcionales a los resultados, como puede ser el área de ventas, como puede ser el área de marketing, incluso el área de aprovisionamiento, pero es que incluso desde la propia gerencia muchas veces este área la tenemos, como digo, desoptimizada, tanto si el área de almacén la tenemos interna dentro de nuestra empresa, como si tenemos externalizada este área la información que extraemos de ella. Bueno, ¿qué es lo que quiero que veamos? Pues vamos a basarnos en un principio que es fundamental para gestionar de manera optimizada el almacén, y es ese concepto que seguramente habréis escuchado hablar, que es el de mejora continua. ¿A qué me refiero con mejora continua? Pues con mejora continua me refiero a tres procesos que yo los he llamado de distinta manera. Lo he llamado como orden, procesos y datos, en el cual si nosotros nos fijamos en estos tres inputs y somos capaces de optimizarlos, vamos a entrar dentro de esa mejora continua de nuestro almacén y vamos a poder llevar el almacén a cotas distintas de las que tenemos hoy en día. Al final, no hay que olvidar que nosotros, cuando queremos optimizar el almacén, cuando queremos gestionarlo de manera correcta, sigue estando dentro del gran objetivo de la empresa, que es optimizar los recursos. Al final, una empresa, sus dos grandes ejes de mejorar resultados es o vender más y mejor o optimizar costes y procesos. Nosotros aquí vamos a apoyar desde el almacén, tenemos que apoyar esos dos ejes, porque el almacén, si conseguimos que funcione de manera correcta, va a apoyar de manera como debe a ese apoyo en ventas, y además, si lo gestionamos también de esta manera correcta, optimizaremos costes y procesos, con lo cual
ya podéis adivinar que se va a ver repercutido directamente en los resultados de la empresa. Bueno, pues a través de estos tres conceptos que ahora desarrollaremos, orden, proceso y datos, al final vamos a hablar de la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua? Pues al final es, como veis aquí os he dejado una pequeña definición, la calidad que se orienta a mejorar continuamente, optimizar todas las actividades de la empresa hacia el cliente, tanto externo como interno, y para estar a la vanguardia de las exigencias del entorno. Realmente lo que quiero que os quedéis aquí, que es lo que a mí más me ayudó cuando empecé a ver este concepto ya hace varios años, es que cuando hablamos de esa mejora continua, es que tiene que ser tratada por todos. No solo son determinados actores dentro del almacén los que van a ayudar a que mejore esa calidad del propio almacén, sino que tiene que ser optimizado por todos. Muchas veces no nos damos cuenta, luego lo haremos en los ejemplos, pero en lo que ocurre dentro de un almacén es responsable en la mayoría de las ocasiones agentes externos al propio almacén, desde el área de compras al área de ventas, propia gerencia. Muchas veces se toman decisiones sin tener en cuenta al almacén y luego nos quejamos con los resultados obtenidos. Esto al final es fundamental. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener siempre enfoque al cliente. Al final el almacén tiene dos clientes, tiene como cliente un cliente interno y un cliente externo. El cliente interno es el propio de la empresa, hay que tenerlo muy en cuenta, y al final el enfoque al cliente externo, que es el foco principal de la empresa. Pero no olvidemos esos dos clientes. Muchas veces nos olvidamos de que dentro del almacén damos servicio a nuestro cliente interno. Es muy importante el liderazgo dentro de este área para poder llevar a puerto todo lo que vamos a comentar, la participación de todo el personal, esos procesos que vamos a hablar, una gestión basada en sistemas. Tenemos que tener, estamos en una época en la cual podemos sistematizar todo y debemos hacerlo. Estamos en esa era digital y como tal, esto no solo afecta a las áreas de ventas, a las áreas de compras, tenemos que integrarlo también en nuestro almacén, es fundamental. Ayudaremos para esto, como comentamos, en esa mejora continua, y sobre todo lo que vamos a conseguir es tomar decisiones basadas en hechos. Muchas veces en el almacén, por ese desconocimiento, por esa falta de toma de datos, de procesos y de orden, tomamos decisiones, o se toman decisiones a nivel gerencia o a nivel responsabilidad del almacén, no basada en hechos, sino en feelings. Esto en algunas empresas, no digo que no haya salido bien o que en ocasiones no salga bien, pero tenemos una gran probabilidad de error. Y sobre todo, no nos olvidemos una cosa, yo siempre digo lo mismo en las empresas a las que voy. A una mosca la podemos matar de dos maneras. La podemos matar a cañonazos, es decir, poniendo más recursos de lo necesario y siendo ineficiente, la hemos matado, o podemos matarla siendo quirúrgicamente precisos. Esto es de lo que se trata aquí. Al final no se trata solo de conseguir ese fin último, sino conseguirlo de la manera más eficiente posible. Y al final necesitamos una relación mutuamente beneficiosa con el proveedor, en este caso con nuestro cliente interno, que serían los distintos departamentos de la empresa. Hay 4 pilares fundamentales, y en esos 4 pilares, como os había dicho antes, la clave está en la participación de todos. Todos deben de saber lo que logran en su trabajo dentro del almacén, todos tienen que estar formados para hacer el trabajo correctamente, todos tienen que tener lo necesario para poder realizar su trabajo, y todos tienen que tener el deseo de hacer un buen trabajo. Como veis, muchas de las cosas que vamos a ver van a parecer obviedades, pero precisamente esto es lo que hace que en muchas ocasiones no se apliquen dentro de la empresa, ¿vale? Centraros en, como os he comentado, en el todos, ¿vale? Bueno, pues como habíamos comentado, que son 3 grandes bloques los que íbamos a ver. El primero de ellos es el que he dominado el bloque del orden. Para hablar de este bloque nos vamos a centrar en una definición. La definición es el método Kaizen, que seguramente a muchos de vosotros os sonará.
El método Kaizen al final es un método japonés que está orientado a la mejora continua de los procesos. Además, es lo opuesto a la conformidad y su principal objetivo es erradicar los desperdicios, despilfarros e ineficiencias del sistema. Esta metodología destaca sobre otros sistemas de gestión porque puede ser aplicable no solo a nivel empresarial o de negocios, que es el enfoque del que lo estamos analizando, sino también a nivel personal o social. Es decir, cualquiera puede adoptar esta metodología en su vida personal y va a mejorar en muchas facetas. Este enfoque está caracterizado por los siguientes rasgos distintivos. Primero, vamos a hacer una mejora basada en pequeños pasos. Esta mejora, además, va a ser una mejora sin grandes inversiones. Esto es lo que le encanta a la gerencia de las empresas. Además, se necesita para esa mejora la participación de todos los miembros de la organización y vamos a mejorar actuando, haciendo, implementando e implantando rápidamente las mejoras que se vayan detectando. Como veis, en principio es algo que parece muy sencillo y ahora veremos que precisamente eso es lo que lo hace más, no complicado de implantar, pero sí vamos a encontrar mucha reticencia dentro de la empresa si no lo enfocamos de manera correcta. Al final nos basamos siempre en el ciclo PHVA, en el que vamos a planificar, hacer, verificar y luego actuamos. El método Kaizen está basado en el método de las 5 S. Ahora seguro que algunos estaréis diciendo, oye, pero yo ya estoy escuchando que no son 5 S, sino que son 9 S. Tranquilos que ahora veremos esas 4 S restantes cuáles son, pero al final siempre se basan como pilar principal en estas 5 S. Las 5 S son esas S japonesas, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shitsuke, que para entenderlo mejor las vamos a traducir al español. Seiri entraría dentro del concepto de clasificar, Seiton, organizar, Seiso, limpiar, Seiketsu, estandarizar y Shitsuke, disciplina. Además son 5 S que debemos seguir en orden. Lo primero que veremos, empezaremos por Seiri, ahora lo explicaremos, pero ¿qué pasa en una organización, en un almacén, donde no aplicamos las 5 S? Primero, no se facilita la convivencia. Suele haber mal humor en los trabajadores. Solemos tener absentismo. No se favorece la participación de todos los tiempos. Existen muchos retrabajos y en ocasiones es difícil localizar ciertos documentos. Seguro que a muchos de vosotros os suenan una, dos o incluso todas estas cosas que estamos diciendo. Bueno, pues cuando tengáis identificado esto en vuestra empresa, os aseguro que si implementamos el método de las 5 S, si lo llevamos a cabo, todo esto desaparece y potenciamos la mejora dentro del almacén. Fijaos, entonces, si esto es sencillo, si esas 5 S, que ahora solo con los nombres que hemos traducido al español parece que son sencillas de implementar, si además nos van a mejorar esas claves que detectamos en la empresa, ¿por qué no las terminamos aplicando? Bueno, primero puede ser por desconocimiento, por supuesto, pero además muchas veces nos vamos a encontrar con lo siguiente en la organización. Y por eso además, y aprovecho para comentarlo, este tipo de métodos que vamos a ver aquí, en ocasiones va a ser difícil que lo implementemos internamente en las empresas, porque hay mucha resistencia y porque además es muy difícil destinar recursos internos a la empresa a pensar. Parece que con lo que me digo es raro que diga esto, ¿no? Pero sí que es verdad que es difícil en ocasiones en las empresas destinar estos recursos a pensar, nos cuesta mucho, nos come el día a día, y por eso este tipo de procesos, para implementarlos hasta que están en marcha y que luego lo pueda seguir fomentando dentro de la empresa, es muy interesante acudir a expertos en esto, a externos, primero para variabilizar los costes, segundo para que lo implemente alguien que sea experto en esto y que nos impulse dentro de la empresa. Además, fijaos que hay una cosa que es así.
me ocurre en todas las empresas a las que voy. Esa figura puesta por gerencia, si está comprometida, por supuesto, tiene que estar comprometida la gerencia con todo esto. Esta figura puesta por la gerencia tiene un peso en las decisiones que de manera interna cuesta. Es decir, no es un tema tanto dentro de la empresa de capacitación de los empleados a la hora de poder llegar a implementar esto, como un tema de podernos parar a pensar y tener ese poder de realizar. Bueno, volviendo a lo que comentábamos, ¿cuáles son estas razones por las que no se aplican las 5 S en la empresa? Pues seguro que os suenan estas frases. Es que no podemos parar, o la limpieza es una pérdida de recursos sin tiempo, o es que yo les pago a la gente para que trabaje y no para que limpien, o mi favorita, es la costumbre, así se ha hecho siempre. Esta frase es demoledora en las empresas y precisamente, y esto es uno de esos tips que os voy a ir dando, precisamente en aquellos procesos, no solo de almacén, sino nuestra empresa, en el cual no os puedan explicar por qué se hacen las cosas como se hacen, sino que de repente llevan haciéndose mucho tiempo así, ahí ya tenéis un foco en el que trabajar. Luego, además, veremos cómo encontramos esos focos, hablaremos de la regla de Pareto, pero este es el gran foco. En aquellas áreas en las que hagamos las cosas por costumbre y ya hayamos perdido de vista el por qué lo empezamos a hacer así, o a lo mejor en su momento cuando lo empezamos a hacer tenía su razón de ser, pero hoy ya la ha perdido, esa parte es susceptible de cambiar y mejorar. Además, otra que es también preciosa, ¿no? Sobre todo en empresas que llevan poco tiempo trabajando, no es que nunca me ha pasado nada. Claro, es que tenemos dos opciones. Podemos esperar a que nos pase algo y que posiblemente sea tarde para implementar algo, o podemos adelantarnos y que nunca nos llegue a pasar ese nada, ¿no? Bueno, pues como os decía, todo esto es fácil y precisamente el fácil es lo que hace muchas veces en la empresa que no se hagan las cosas. La primera de las S es SEIRI. SEIRI significa clasificar. Tenemos que empezar clasificando dentro de nuestro almacén. Tenemos que eliminar del área de trabajo del almacén todos los elementos innecesarios y que no se requieren para realizar nuestra labor. Todo lo que no sea necesario para el proceso de recepción, para el proceso de almacenaje y para el proceso de picking y de expedición, debemos retirarlos del área de trabajo. ¿Cuántas veces no vemos en el almacén cajas sin utilizar, mesas que se pusieron en un momento determinado para hacer algo, ya no se dan ni por el que están ahí, muchísimo material de trabajo desorganizado, zonas del almacén que se han convertido, sinceramente, casi en un vertedero? Todo esto hay que eliminarlo, fuera. Siguiente paso, en esas S es Seiton. Seiton es organizar. Una vez nos hemos quitado esos elementos que son innecesarios y nos quedamos con los que son necesarios, tenemos que clasificarlos para poderlos encontrar con facilidad. Imaginaos que dentro de nuestro almacén tenemos un área de proceso. Imaginaos que tenemos un área en el cual vamos a realizar algún proceso con algún producto en almacén y tenemos 7 herramientas. Pues organicémoslas de manera clara, de manera sencilla, para que cualquier persona dentro del almacén que esté formada pueda realizar el trabajo. Huyamos de que cada persona del almacén organice las cosas como les dé la gana, porque eso lo que hace precisamente es dificultar la movilidad de los trabajadores, dificulta el que se vaya Pepito de vacaciones, tengamos que poner a Juanito y no sabe dónde están las cosas, ¿vale? Precisamente esto lo que nos va a llevar a ser más eficientes, y una de las claves es por esto, y es que esto pasa en todas las empresas, lo estoy viendo todos los días. Entonces, por favor, esto es fundamental. Lo siguiente sería Seiso. Seiso es limpiemos nuestro área de trabajo. Esto es fundamental. No podemos tener nuestro almacén hecho una porquería. El almacén debería estar completamente limpio y organizado
siempre, siempre, cuando yo voy a una empresa, voy al almacén de la empresa y veo cómo está de limpio y organizado el almacén, yo ya sé cómo son los procesos dentro de ese almacén. Es así. Si vais a una empresa en la que os encontréis el almacén perfectamente limpio, organizado, clasificado, sabéis cómo son los procesos, y cuando entréis en un almacén en el que, vamos, tenéis que entrar casi con botas de agua del polvo que hay ahí y de cómo está todo desorganizado, también vais a saber cómo son los procesos. Así que, por favor, trabajemos, limpiemos el sitio de trabajo para evitar esa suciedad y el desorden. Lo siguiente sería Seiketsu. Seiketsu es estandaricemos. Es decir, ya hemos hecho las 3 primeras S, consigamos crear un modo consistente de realizar esas tareas y procedimientos. Esto no es una tarea que haya que realizar una vez y me olvido, sino que hay que estar realizándolas continuamente. Procedimentalicemos esto de una manera clara, pongamos los procesos sobre papel para que cualquier persona lo entienda, para que cualquier nueva persona que entre en la organización sea capaz de adaptarse desde el día número 1 y consigamos esto. Y en la última S, que es Shitsuke, es precisamente lo que hace que todo esto funcione, y esta precisamente es en la que solemos fallar y la que hace que todo se nos venga abajo. Disciplina. Convirtamos en un hábito las anteriores S. De nada sirve hacerlo una vez, de nada sirve tener un proceso si luego no lo cumplimos y no lo llevamos a rajatabla. Por supuesto que, como en toda organización, pueden y deben haber excepciones, pero no deberían ser la regla. La regla debería ser esta. Tomemos todo esto con disciplina y conseguiremos llevar esto a una nueva cota. Como os decía, después de estas 5 S, la gente ya empieza a hablar de las 9 S, ya llevan varios años hablando de las 9 S. ¿Cuáles son estas 4 S aparte que metemos? Pues son Shikari, Shitsukoku, Seisho y Seido, que no hacen más que reforzar esta última de disciplina. Constancia, compromiso, coordinación con todas las áreas. Esta es fundamental, la de Seisho. Es decir, debe haber en un almacén no suele ser, esto es curioso, porque salvo que pertenezcáis a esta área de la empresa o hagáis trabajado en un almacén, muchas veces la gente no es consciente de la diversidad de funciones y de subdepartamentos que existen en un almacén, y o tenemos todo coordinado dentro de estas 5 S, 9 S, o de nuevo se nos viene abajo. Fijaos que hago mucho hincapié en el todo, porque es fundamental. Y Seido, que es normatividad. Bien, al final, fijaos, esta frase me encanta: la habilidad de aprender y adaptarte más rápido que los competidores es la única ventaja sostenible. Al final estamos en un mundo globalizado en el que cada vez se hace más difícil competir, en el que cada vez la diferenciación en productos y servicios también es más compleja, diferenciarnos en precios también lo es, y entonces, ¿qué es lo que nos hace tener esa ventaja sobre nuestros competidores? La adaptación rápida a esos cambios de entorno. Y de verdad, creerme, es fundamental que el almacén esté organizado de tal manera que podamos adaptarnos a esos cambios inmediatos en negocio. Muchas veces, y los que trabajéis en almacenes lo sabéis mejor que yo, se frenan esos cambios en la empresa porque no somos capaces de ejecutarlo desde el almacén. Así que, por favor, pongámonos las pilas. No podemos ser los que paren esos cambios de entorno, esos cambios en negocio. Bien, el segundo eje sobre el que vamos a hablar es el eje de procesos. El eje de procesos, para eso vamos a hablar si antes hemos hablado del método Kaizen, vamos a hablar de algo que también os sonará, el método Six Sigma. Six Sigma, al final, se trata de conseguir un nivel de eficiencia a través de la estandarización de procesos. Six Sigma significa tener un 99,99% de eficiencia.
pues es lo que defiende. Bueno, yo de verdad, si llevo esto a la práctica, cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo hago en las empresas, no me importa tanto ese 99,99% de eficiencia, como sí de verdad tener un gran porcentaje eficiente. Esto al final va a depender también mucho de los procesos, va a depender mucho del sector, pero de lo que se trata es de tener el porcentaje de eficiencia más alto de nuestro sector. Para esto vamos a aplicar el método de Mike. El método de Mike es el método de definir, medir, analizar, implantar y consolidar. Vamos a definir objetivos, vamos a medir cómo están actualmente los procesos, vamos a analizar la relación en los procesos, vamos a implantar y después de implantar consolidaremos y volveremos a empezar. ¿Qué significa definir? Definir es en qué problema vamos a trabajar, por qué vamos a trabajar en este problema, quién es nuestro cliente. Dentro del almacén, como hemos dicho, es muy importante saber si ese proceso afecta a nuestro cliente interno o externo, cuáles son los requisitos de ese cliente, cómo se está realizando ese trabajo a día de hoy y cuáles son esos beneficios de la mejora. Porque dentro de esa definición, cuando veamos esos beneficios, es cuando vamos a decidir si vamos a realizar ese cambio en el proceso o no. Me adelanto y ya os digo que en esta parte nos tenemos que centrar y nos tenemos que guiar por la regla de Pareto, del 80% y 20%. Normalmente el 20% de nuestros procesos, y esto se aplica en cualquier ámbito de la empresa, lo vamos a aplicar a los procesos, el 20% de los procesos que cambiemos nos van a dar el 80% de nuestra mejora final. Es decir, centrémonos primero en las grandes bolas, que yo llamo, y luego ya podremos afinar en pequeños cambios, en pequeños procesos. Pero de verdad, centrémonos primero en lo gordo, que es lo primero que nos va a dar esos beneficios directos. Después de definir, vamos a medir, vamos a tomar datos y vamos a identificar esas causas reales del problema. Analizaremos, descubriendo la causa raíz. No nos vamos a quedar en la parte ahora luego veremos un ejemplo y vais a entender mejor esto. ¿A qué me refiero con la causa raíz? Pero muchas veces cuando tenemos que cambiar un proceso porque hay un problema, nos quedamos en lo superficial, cambiamos lo superficial y al poco tiempo saldrá otro problema superficial y así de manera continua y no vamos a estar más que poniendo parches en un proceso. Tenemos que buscar la raíz de ese proceso y actuar sobre ella. Utilizaremos unas herramientas de gestión de calidad. Luego buscaremos el diseño y la implementación de esos procesos y debemos consolidarlos, viendo la evolución del proyecto y verificando la estabilidad del mismo. La diferencia entre la calidad tradicional y Six Sigma es que la calidad tradicional está centralizada, tenemos estructuras rígidas con enfoque reactivo, la toma de decisiones se toma sobre presentimientos y datos vagos, te lo habíamos dicho antes, se aplican remedios provisionales, solo se corrige en lugar de prevenir. Sin embargo, con Six Sigma tenemos las decisiones centralizadas, la estructura para detección y problema tenemos una estructura para detección y solución de problemas y además un enfoque proactivo, tomamos decisiones sobre datos precisos y objetivos y observamos la raíz para llegar a soluciones sólidas y prevenir la repetición. Ya hemos hablado de nuestro gran amigo Pareto, de verdad es esa gran herramienta que utilizo en las consultorías allá en todas las empresas donde voy, porque de verdad es la que debe definir muchos de esos primeros análisis que hagamos. Después de haber hablado de orden, después de haber hablado de procesos, por supuesto, debemos hablar de datos. ¿Y a qué me refiero con datos? Pues toma de datos y mostrémoslos a través del cuadro de mando. Todavía me sorprende, la verdad es que estoy en muchas empresas, a través de mi propia empresa, a través de mi consultora de White Consultors, y todavía nos sorprende a mí, a mi equipo, en la gran mayoría de empresas a las que vamos no tienen un cuadro de mando, pero ya no solo de almacén, sino un cuadro de mando general para gerencia, no lo tienen y por supuesto, aunque tengan eso, si ya bajamos a otro nivel de detalle, no tienen un cuadro de mando dentro del almacén. Entonces, claro, mi primera pregunta que siempre llega es, oye, ¿y entonces aquí cómo mejoráis?
si no medís, si no tenéis datos, joder, es que de verdad y las respuestas siempre son, pues bueno, vamos haciendo distintas cosas. Es que, de verdad, me sorprende esta parte. Si hablamos del cuadro de mando central en el almacén, busquemos esos enfoques, busquemos esas grandes bolas, busquemos esos grandes procesos que queremos medir. Además, no cometáis un gran error que se suele cometer a la hora de o hacer el cuadro de mando, encargar que os hagan el cuadro de mando, y es el empezar sin analizar. Perdemos mucho tiempo. Lo primero es qué datos tenemos, qué datos disponemos, ¿vale? Porque esto es como todo. Hay una frase que se llama sit in, sit out, que es, si los datos que tenemos son una porquería, lo que vamos a recibir es una porquería. Por lo tanto, lo primero en lo que tenemos que trabajar es en la toma correcta de datos. Además, cuando veamos estas grandes bolas que queremos analizar estratégicamente en el almacén, porque además hago hincapié en esto, el cuadro de mando debe servir para realizar decisiones estratégicas. Yo luego me encuentro muchas veces que cuando estamos realizando los cuadros de mando, además nos piden una serie de datos que digo, bueno, a ver, eso no es cuadro de mando, es fundamental para tomar decisiones, para el día a día, para esas decisiones más tácticas, pero eso no es cuadro de mando. Un cuadro de mando, por definición, debe servir para tomar decisiones estratégicas. Por lo tanto, no es tan importante el que esté conectado a tiempo real con los datos, como si tiene un decalaje de un día, no importa nada, porque, vuelvo a repetir, son decisiones estratégicas, pero lo que sí que es fundamental son los datos que tengamos. Entonces, primero, en función de los datos que queramos analizar, veamos estratégicamente cuáles son los indicadores que queremos analizar, número 1. Segundo, ¿tenemos los datos necesarios para ello en nuestro sistema? Si lo tenemos, la siguiente pregunta es, además de que los tengamos, ¿son correctos? Es decir, ¿alguien se está preocupando de verificar esos datos? ¿O estamos metiendo datos, nos equivocamos y no importa? Fundamental, de verdad. Volviendo al punto anterior, si no tenemos esos datos, planteémonos el tenerlos. Y esto no siempre pasa por grandes inversiones. En las empresas en las que estoy, muchas veces planteamos pequeñas herramientas para la toma de datos que no requieren una gran inversión, y una vez veamos que se toman los datos de manera correcta, que se explotan de manera correcta y que además sirven para lo que queríamos, entonces sí que planteamos una solución más robusta, con una tecnología más fuerte. Ya os digo que la gran tecnología que utilizo en las empresas a las que voy es Excel, con un poco de programación SQL y algún tipo de programación dentro de Excel, pero con eso podemos conseguir todo lo que queramos en esta primera fase. Bien, una vez hecho todo esto que hemos dicho, midamos efectivamente que tenemos lo que queremos, mostrémoslo y entonces nos daremos cuenta si esto es lo que nos sirve para tomar esas decisiones estratégicas. Mirad, yo siempre digo lo mismo y me he encontrado en muchas empresas con lo mismo. Hay empresas que vienen con soluciones tecnológicas muy potentes, por ejemplo, para cuadro de mando, cuando nunca hemos tomado ningún dato. Al final, mi experiencia con esto es, muy bien, pero ese primer paso, que es el que os he dicho, el de tenemos los datos que queremos, son correctos, todo eso no suelen hablar de estas empresas. Al final nos van a poner un programa en la empresa que va a tirar de los datos que tengáis, que os va a devolver lo que os puedan devolver, y el dato que tenéis, y permitirme la expresión, es una mierda. No vais a poder tomar ningún tipo de decisión. Os habréis gastado una pasta en una solución, sí, muy bonita visualmente, pero no vais a conseguir nada. De verdad, probemos primero, no cuesta nada, con una inversión mínima hacemos una serie de pruebas. Excel, además, bien trabajado, es muy visual y es muy sencillo de utilizar, está al alcance de cualquiera, y ya cuando lo tengamos trillado, cuando estemos seguros de que los datos son buenos, de que además estamos tomando las decisiones
planteémonos el meternos en soluciones tecnológicas más fuertes. Bueno, al final la clave de todo lo que os estoy diciendo a lo largo de esta tarde, me estoy enrollando ya mucho, lo sé, es la optimización. Un ejemplo que os quería poner sobre llegar a esa causa raíz. Imaginaos que tenemos lo siguiente, una máquina que hoy se nos ha parado porque se ha quemado el fusible, pero es que resulta que hace 3 semanas se paró por otro problema y hace 2 meses por otro problema. Yo puedo cambiar el fusible y la máquina seguiría trabajando, pero seguramente habrá otro problema. ¿Por qué? Porque debemos hacernos preguntas. ¿Por qué se ha quemado el fusible? Pues por una sobrecarga. Vale, pero ¿por qué ha habido una sobrecarga? Pues porque es que la lubricación del valero fue inadecuada. Muy bien, ¿y por qué fue inadecuada esa lubricación? Es que la bomba no funcionaba bien. Vale, ¿y por qué no estaba funcionando bien esa bomba de lubricación? Es que fíjate que el eje estaba desgastado. ¿Y por qué el eje de esa bomba de lubricación estaba desgastado? Porque penetró el sedimento. Entonces, la causa raíz de que se parara la máquina no es el fusible, sino que penetró sedimento en esa máquina. La solución que le vamos a dar, en este caso, agregamos un filtro a esa bomba de lubricación para que no penetre el sedimento, por supuesto cambiaremos a el fusible, y nos habremos quitado encima ese problema de raíz y no volveremos a tener un problema repetitivo. Pues esto que es un ejemplo con una máquina, como este tipo de problemas en almacén nos encontramos todos los días. Damos una solución por encima para quitárnoslos, porque no tenemos tiempo. Y yo lo entiendo muchas veces las empresas, pero de verdad buscar ayuda y consigamos esa optimización a raíz de, para la redundancia, esas causas raíz. Bueno, pues después de haberme enrollado tanto, porque supuestamente esto duraba hasta I40, incluyendo las preguntas, pues ahora que estamos, si tenéis algún tipo de pregunta sobre lo que hemos estado comentando, son bienvenidas. Y si no, pues espero que os haya gustado y os haya sido útil esta presentación. Antonio, aquí estoy. Muy bien. Muchas gracias. Ha estado súper chulo el webinar y sí que tengo algunas preguntitas por aquí. A ver, te la lanzo la primera, ¿vale? Muy bien. Buenas tardes, Antonio. ¿No crees que las razones por las cuales no se implementan las 5 S es debido a la resistencia al cambio o al miedo a cambiar? ¿Eres partidario de hacer las formaciones en el propio almacén? Un buen almacén limpio, organizado y ordenado facilita la venta en el exterior. Bien, amigo, amiga, efectivamente, además lo comentamos, no se implementan las 5 S por la gran resistencia, y esa gran resistencia viene de que las cosas se han estado haciendo siempre de la misma manera y sobre todo por la gran excusa de que no tenemos tiempo. Obviamente, es por eso por lo que no se aplica, porque si vemos lo que hemos estado hablando, las 5 S son de sentido común. Es que no es vamos a ver, yo en las empresas en las que voy, yo digo que es que yo no soy ningún mago. Si yo lo único que aplico es el sentido común, yo no pretendo encontrar algo totalmente racional que nos cambie la vida, no, es aplicar el sentido común. Lo que pasa es que sí que es verdad, como comentaba, que muchas veces el que venga alguien de fuera nos lo cuente y nos lo implemente, ayuda. ¿Por qué? Porque desde dentro o no tenemos tiempo o parece que hacemos menos caso a la gente de dentro. En cuanto a la formación, yo diría que me gustan los dos tipos de formaciones. Formaciones dentro de la empresa y fuera de la empresa. Me explico. Yo haría, lo que os diría que se debería hacer es formaciones dentro de la empresa cuando sea para hablar de temas específicos de la empresa, es decir, vamos a ver problemas específicos dentro de tu empresa, me parece bien la formación ahí, porque vamos a poder hacer ejemplos reales y vamos a poder ver temas reales de la empresa. Ahora, me gusta mucho la formación fuera de la empresa porque hace salir a los trabajadores de su entorno habitual y esto hace que estén mucho más receptivos y mucho más abiertos a lo que se les esté diciendo. Así que dependiendo de
el tipo de formación que se quiera obtener, optaría por una cosa o por otra. ¿Más preguntas? Gracias, Antonio. Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las nuevas aplicaciones móviles para recoger datos, eliminando así la mítica libreta y bolígrafo que hoy en día se siguen viendo en muchas marcas? Vale. Fíjate, amigo o amiga. La tecnología, obviamente, y no voy a ser yo quien diga lo contrario, está aquí para utilizarla. Obviamente, el lápiz y papel debería desaparecer en las empresas como toma de datos, porque de verdad es sorprendente y os sorprendería en la cantidad de empresas en la que todavía se hace y que se toma decisiones basadas en esto. Ahora bien, entre el papel y esas aplicaciones móviles hay un mundo. Si queremos pasar del papel a las aplicaciones móviles para la toma de datos, muchas veces lo que nos vamos a dar cuenta es que no tenemos el método adecuado de toma de datos. Ni siquiera tenemos el dato adecuado. Eso es lo que os decía, que al final, imaginaos que queremos instalaros una aplicación que haya en el mercado para esa toma de datos, esa aplicación tiene un estándar ya por detrás al que nos tenemos que sumar. Si pasamos del papel ahí, vamos a tener problemas. Por eso yo digo, y de verdad, no es que os quiera vender ninguna moto, hagamos ese intermedio, probar Excel otra vez para toma de datos con una pequeña implementación automática, y cuando tengamos trillado que son los datos que queremos coger, que además los estamos explotando de la manera correcta, vayamos a esas aplicaciones que son más visuales. Esas aplicaciones efectivamente nos van a ayudar a ser más eficientes, pero si los datos son buenos. Si los datos no son buenos, no nos van a servir absolutamente de nada. Espero que haya respondido a la pregunta. Sí, seguro que sí. Pues nada, Antonio, ¿no hay más preguntas? Ah, mira, ahora acaba de entrar una. Venga, te la hago. ¿Cómo se puede tener la flexibilidad? A ver, espérate un momento que me la pongo en grande. ¿Cómo se puede tener la flexibilidad que pueda absorber excesos de mercancía de alguna familia y a la vez mantener la misma clasificación en el tiempo? Vale, vamos a ver. Fijaos, el tema de flexibilidad en el almacén es un tema que es muy recurrente. Vamos a ver, la flexibilidad es fundamental en un almacén y es lo que nos va a demandar sobre todo nuestro cliente interno para poder satisfacer al cliente externo. Pero yo siempre digo lo mismo, para tener flexibilidad son fundamentales los datos. Y por ahí va a ir un poco la respuesta a la pregunta. Si yo tengo datos, si yo me puedo planificar, si yo me puedo adelantar a lo que va a venir, voy a ser más flexible. Si tú me pides flexibilidad de un día para otro sin recursos, eso no existe. Es decir, fijaos, en grandes empresas, en los almacenes a nivel de flexibilidad, se llegan a hacer absolutas barbaridades, en la cual el mismo día entra distintas personas con trabajo temporal, horas extras y demás, pero de verdad, si queremos flexibilidad, tengamos una planificación. Hablemos con nuestro cliente interno y veamos a qué tipo de planificación podemos llegar, a qué tipo de datos para obtener nosotros esa planificación podemos llevar, y de verdad, con datos y sabiendo lo que va a pasar o teniendo una idea de lo que va a pasar, nos podemos planificar para picos y valles. Un almacén, olvidaos que eso es lo que nos gustaría en el almacén. Siempre se habla, y es verdad, la teoría nos dice que tenemos que disminuir los picos y aumentar los valles, tener algo estable, pero vamos a ver, la realidad es que el sector comercial, el sector retail, por ejemplo, a día de hoy esto no nos lo permite. La demanda es la que es, en el momento que es, y tenemos que tratar de hacerle frente de la mejor manera posible. ¿Que se pueden achatar esos picos y valles? Intentémoslo al máximo. Pero si no, por necesidades de negocio, esto no es así, por lo menos planificémonos para que cuando tengamos ese pico, tengamos esas personas, esos procesos pulidos para poder hacer frente a ello.
Vale, Antonio, pues ahora ya sí que hemos llegado al final, ya no hay más preguntas. Simplemente darte las gracias por estar esta tarde con nosotros, a los que nos han acompañado al otro lado igual. Deciros que se ha grabado y que mañana lo colgaré en nuestra web de Fundesen Business Topics. Y nada, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Vanessa, y muchas gracias a todos los asistentes. Ha sido un gran placer compartir este rato con vosotros. Hasta la próxima. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta el próximo webinar.